Dmitry Gluskov estacionó su flamante coche extranjero frente a un hotel de 5 estrellas. Tarareando una melodía pop que se le había pegado durante el viaje, se dirigió con paso enérgico hacia la entrada principal. Dmitry tenía la intención de almorzar en uno de los restaurantes situados en la azotea del hotel. Los precios allí no solo mordían, eran capaces de arrancarte un brazo. Sin embargo, eso no le preocupaba a Gluskov. Lo importante era que servían una magnífica ensalada con vieiras de mar. Entró en el ascensor y pulsó el botón correspondiente. No prestó atención a la persona que se encontraba con él en ese espacio reducido, pero esa persona lo reconoció de inmediato. «Dmitry, hola», exclamó Ilya Medvedev. «¿Y qué encuentro tan inesperado?» Dmitry giró la cabeza hacia su acompañante, reconociendo con cierto desagrado al periodista famoso en todo el país, con quien se había cruzado un par de veces en el pasado. De hecho, una vez le dio una entrevista a Ilya y a su colega. Esa entrevista cambió el destino de Dmitry y transformó su vida drásticamente. Sin embargo, el reencuentro con el periodista no le despertaba sentimientos cálidos. Dmitry temía a Ilya, con su mirada aguda y escrutadora de ojos grises. Había oído muchas historias sobre cómo el periodista desenmascaraba a políticos, oligarcas y otros estafadores, sin temor alguno a enfrentarse a la élite. Con personas como Medvedev, uno se siente inevitablemente como un conejo atrapado en una jaula con una serpiente. Dmitry aflojó un poco su corbata del cuello, sintiendo una oleada de asfixia, antes de extender la mano hacia el periodista para devolverle el saludo. «Oh, Ilya», murmuró, notando cómo su ánimo caía. «Buen día. De nuevo en nuestra ciudad. Pensaba que no se volvía de Moscú. Escuché que te habías mudado allí definitivamente, incluso tienes tu propio programa». «Sí, es cierto. No vine por trabajo, estoy aquí para la boda de un amigo de la infancia. Me hospedé aquí por costumbre». «Es un buen lugar», respondió Ilya. «Pero, ¿qué tal tú? ¿Cómo está tu hija?» Al escuchar la mención de su hija, Dmitry se ensombreció por un momento, pero enseguida se recompuso. «Nastia se siente mucho mejor», murmuró, desviando la mirada. «Claro, después de la operación no se recuperó de inmediato, aún tenemos un largo camino por delante. Mi hija sigue en rehabilitación. A veces la enfermedad se hace notar, tiene recaídas. Sin embargo, lo peor ya ha pasado. Y mucho de ello es gracias a ti, claro. Después de la emisión de ese programa, muchas personas nos ayudaron». Ilya asintió, coincidiendo con Dmitry. El ascensor se detuvo en la azotea, dejando salir a sus pasajeros. Ilya salió y se dio la vuelta. «¿No venías aquí?», preguntó sorprendido. «No, me equivoqué de botón», dijo Dmitry con una sonrisa avergonzada, haciendo un gesto con la mano. «Vine a ver a un amigo que está alojado en el último piso del hotel». «Entonces es el botón 8», le indicó el periodista. Dmitry le agradeció y le hizo un gesto de despedida. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ilya se quedó un momento más parado, mirando pensativo hacia adelante. Era una persona observadora y también poseía un sexto sentido que le había ayudado en su carrera de investigación periodística. Y ahora, esa intuición se activó, percibiendo algo extraño en el comportamiento de su viejo conocido. Ilya recordó las circunstancias en las que había conocido por primera vez a Dmitry. En ese entonces, Dmitry se veía mucho peor. Ahora parecía una estrella de cine, con un traje de marca por el que incluso Ilya habría dudado en gastar dinero. 3 años atrás, Dmitry había enviado una carta a la redacción en Moscú, donde trabajaba Ilya. No solo era corresponsal, sino también presentador de un popular programa. Antes de Año Nuevo, el canal de televisión organizaba una campaña llamada Corazones Bondadosos, en la que intentaban visibilizar los problemas de personas necesitadas. Relataban sus historias o los invitaban al estudio. Entre las muchas cartas, fue Ilya quien sacó el sobre con el mensaje de Dmitry Gluskov.
El periodista notó que el remitente provenía de su ciudad natal, lo cual despertó su interés. En la carta, Dmitri contaba que trabajaba como médico en una ambulancia. Escribía que salvaba vidas, pero no podía salvar a su propia hija, y eso lo destrozaba. Esperaba que aparecer en el programa los ayudaría a recaudar fondos para la operación de su pequeña. Así fue como Dmitri Gluskov y su hija Nastia llegaron a Moscú, al estudio de Ilya y Olga. Les pagaron el vuelo y una estancia en un hotel lujoso, cuidando de todos los detalles para hacer su estadía en la capital lo más cómoda posible. Cuando el episodio del programa se emitió, padre e hija se hicieron conocidos en todo el país, gracias a la entrevista de Dmitri. Sus declaraciones conmovedoras y confesiones desgarradoras tocaron el corazón de todos. Con su pequeña en el regazo, Dmitri contó su historia. Relató que era un padre soltero. La madre de Nastia nos dejó cuando descubrió el terrible diagnóstico de su hija. No la culpo por no haber podido soportar ese golpe, pero lo que intentó hacer fue horrible y destruyó nuestra relación, comentó el hombre con tristeza. Al principio, quería entregar a nuestra hija a un orfanato. Decía que allí la cuidarían mejor y que ella quería ser madre, no enfermera de una inválida. Sin embargo, yo no podía ni imaginarme hacerle eso a mi hija. La amo profundamente. Mi vida no tendría sentido sin ella. Pero los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Si no le hacemos una operación costosa, no llegará a ver siquiera el próximo año nuevo. No encontrará regalos bajo el árbol. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. El solo pensamiento de tener que ver cómo mi hija se apaga sin poder ayudarla me destroza. Si pudiera darle mi propia vida, lo haría, créanme. Ilya asintió, sirvió agua de una jarra y se la ofreció al hombre. Este le agradeció con un gesto de cabeza y bebió un par de sorbos. La presentadora, Olga, sentada frente al padre y su hija, luchaba por contener las lágrimas. La Navidad y el Año Nuevo son tiempos de milagros, comentó suavemente la mujer, mientras trataba de hablar a través del nudo en su garganta. Vamos a esperar un milagro que ayude a Nastia a vencer la enfermedad. El hombre negó con la cabeza, esbozando una triste sonrisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No creo en los milagros, pero creo en ella, en mi hija, dijo con voz temblorosa, abrazando más fuerte a Nastia. Es una niña fuerte, superará todo. En ese momento, la presentadora, mientras se secaba discretamente una lágrima, pidió a los ciudadanos solidarios del país que ayudaran al padre y a su hija. Cualquier ayuda será invaluable, dijo, mientras en la pantalla aparecía el número de cuenta para las donaciones. Y ella añadió: muchos de nuestros televidentes, desde sus casas, se preguntarán con razón, ¿por qué debería ayudar? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los ricos mecenas? Pero la caridad es ese caso en el que no debemos buscar culpables ni razones, solo debemos mostrar compasión. Porque aquí está, un niño en concreto, Nastia, una niña con un diagnóstico raro. El dinero para el tratamiento se necesita ya, porque a menudo ocurre que mañana ya es tarde. Las súplicas del padre y las palabras de los presentadores fueron escuchadas. Las personas empezaron a transferir dinero a la cuenta. Además, en diversas escuelas y universidades comenzaron a organizar eventos benéficos llamados Ayudemos Juntos a Nastia. Voluntarios de los centros educativos repartían camisetas con mensajes de apoyo a la familia y solicitudes de ayuda financiera para salvar a la niña. La gente organizaba mercados benéficos y las tiendas colocaban cajas para recaudar fondos. Parecía que todo el mundo estaba corriendo para salvar a la niña. Ni siquiera había llegado la Navidad cuando todos escucharon la feliz noticia: había suficiente dinero para la operación de Nastia. Cuando llegó la hora decisiva, todo el país, conteniendo la respiración, esperó los resultados. Y entonces, la noticia se difundió por las calles de las ciudades: la operación fue un éxito. Según los médicos, la niña se recuperaba rápidamente. La felicidad del padre no tenía límites.
Agradeció a todas las personas que les brindaron ayuda y apoyo en ese oscuro momento. Parecía que la historia de su familia debía terminar en una nota tan maravillosa. Sin embargo, en la vida de Dimitri y Nastia, todo apenas comenzaba. Apenas la niña dejó el hospital, el padre Ángel apareció nuevamente en las pantallas de televisión y en las páginas de revistas populares. Nastia superó el periodo crítico. Sí, ahora tendrá que tomar medicamentos costosos y someterse a chequeos de por vida, pero lo más importante es que vivirá. Y estoy agradecido a todos los que se preocuparon por el destino de mi hija, declaró Gluskov. Quiero devolver a las personas amables y sinceras lo que nos han dado. El resto de los fondos que fueron transferidos para mi hija los he destinado a la creación de una fundación benéfica en su honor, la Fundación Nastia. El objetivo de la fundación es ayudar a madres y padres solteros que se encuentren en la misma situación. A aquellos que no tienen apoyo ni ayuda de sus parejas o familiares, pero que tienen hijos que han caído gravemente enfermos. Todos los que lo deseen pueden unirse a mí y transferir cualquier cantidad a la cuenta de la fundación. Desde entonces, Gluskov comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios. Su fama era comparable a la de una estrella del espectáculo. A Dimitri empezaron a llamarlo el Padre Ángel. Ese apodo surgió un día en un artículo donde un periodista lo llamó el ángel guardián de su hija y de todos los niños enfermos. El apodo se propagó rápidamente entre la gente. Admiraban a Gluskov, su amor por su hija, su sacrificio. Relataban la historia del padre de boca en boca, asombrados por su fortaleza, maldiciendo a la madre que había abandonado a la familia. Invitaban constantemente al padre y a su hija a entrevistas y programas de entretenimiento. Un día Dimitri confesó que había dejado su trabajo como médico de emergencias. El trabajo en nuestra fundación requiere mucho tiempo y esfuerzo, explicó. Además, Nastia aún necesita cuidados. Últimamente ha estado sintiéndose peor. Yo quiero pasar todo mi tiempo libre con mi hija. ¿Lo entienden? Lo que nos ocurrió me cambió. Dividió mi vida en un antes y un después. Después de vivir una pesadilla en la que pensé que perdería a mi hija para siempre, me di cuenta de lo que realmente quiero. Quiero que mi hija sea feliz. Y deseo que todos los padres se distraigan más a menudo de sus propios asuntos y pasen tiempo con sus hijos. Mientras pronunciaba estas emocionantes palabras, Dimitri miraba directamente a la cámara con sus enormes ojos sinceros de color azul cielo. Nastia estaba sentada a su lado, sonriendo levemente. Nadie sabía cómo se sostenía económicamente el hombre ni cómo mantenía a su hija y a sí mismo, pero nadie hacía preguntas. Nadie se atrevería a dudar de la pureza de las intenciones de Gluskov. Es decir, nadie se habría atrevido hasta que Gluskov conoció a Ilya en ese fatídico día. Más tarde, Dimitri maldeciría durante mucho tiempo la ensalada de vieiras y su propio estómago, que lo llevó al hotel. Desde entonces, la imagen de Dimitri no dejaba en paz a Ilya. Empezó a investigar, averiguando a qué se dedicaba ahora aquel hombre. Así fue como Medvedev descubrió la fundación benéfica que Gluskov había creado. Sin embargo, el periodista no podía entender qué le disgustaba en toda esta historia. Vaya, Ilya, murmuró Medvedev mientras examinaba las fotos de Gluskov y su hija, ya crecida, que inundaban internet. O has perdido el olfato, o te has vuelto completamente insensible. Ya no crees ni en la bondad ni en el altruismo, solo buscas segundas intenciones. No deberías hacer eso. Con estos pensamientos, el periodista intentó apartar su desconfianza. Sobre todo porque tenía por delante un evento alegre, la boda de su amigo, donde Ilya sería testigo. Curiosamente, en esa misma celebración, Medvedev conocería a una invitada especial que le revelaría el verdadero rostro de Dimitri Gluskov. Antes de la ceremonia, le presentaron a la amiga de la novia, la dama de honor Svetlana. La joven, con una sonrisa tierna y cabello rubio, encantó a Ilya de inmediato. Él sintió que ya había visto ese rostro en alguna parte. Esas pecas en las mejillas y esos ojos del color del chocolate con leche le resultaban familiares.
Notó además que Svetlana era extremadamente amable y se comportaba con una modestia que la distinguía de los demás invitados. El novio, percatándose del interés de su amigo, lo codeó con una sonrisa. Esa es Svetlana Gluskova. Es una chica encantadora, te la recomiendo. Le guiñó divertido. El apellido resonó en los oídos de Ilia, trayendo a su memoria la imagen de Dmitri y su hija. Entonces comprendió que el rostro de Svetlana se parecía mucho al de Nastia, la hija de Dmitri. Cuando los invitados ya estaban bastante animados, después de haber escuchado varios Viva los novios, y de participar en diversos concursos, Ilia invitó a Svetlana a bailar. Un baile tras otro, y luego un tercero. Finalmente, la pareja salió al balcón del restaurante para descansar y respirar el aire fresco de la noche. Ilia, incapaz de contener su curiosidad, intentó preguntarle con cautela si conocía al famoso padre Ángel que compartía su apellido. Se arrepintió al instante de su pregunta, al ver cómo la sonrisa de Svetlana desapareció de su rostro. Ella se apoyó en la barandilla del balcón, mirando al cielo, ya oscuro. Aún no había estrellas, pero parecía estar buscándolas. Tiene razón, admitió la mujer sin evasivas. Pero si piensa que abandoné a mi hija, está equivocado. Entonces, Ilia escuchó la famosa historia del padre soltero desde una perspectiva muy diferente. Vio el reverso de la moneda. Resultó que fue Dmitri quien expulsó a su esposa. Ella quería llevarse a su hija, pero él la aterrorizó. Me amenazó con matarnos, a mí y a Nastia, si intentaba quedarme con nuestra hija. Confesó Svetlana. ¿Denunciaste esto a la policía?, preguntó Ilia. No. Negó con la cabeza. Tenía miedo, y aún lo tengo. Es que usted no entiende qué clase de persona es él. Yo misma soy culpable, debí haberme ido mucho antes, cuando aún era posible. ¿A qué te refieres? Cuando comenzamos a salir, él a menudo actuaba de manera extraña. Si discutíamos, amenazaba con quitarse la vida si lo dejaba. Una vez, llegué a su casa y lo encontré inconsciente. Me asusté terriblemente. Apareció su amigo y fingió llevarlo al hospital. En ese momento no sabía que Dmitri era médico y que solo había montado una escena para manipularme. Cuando era estudiante, pensaba que él me amaba locamente, y por eso hacía esas cosas. Svetlana sacudió la cabeza, arrepentida de su ingenuidad. Luego quedé embarazada, y ya no había salida, nos casamos. Pero el matrimonio fue una pesadilla. Dmitri era extremadamente celoso, incluso me golpeaba. Cuando nació Nastia y los médicos le diagnosticaron su enfermedad, esperaba poder dejarlo e irme con mi madre. Pero él pareció perder la cordura. Dijo que prefería matarla antes que dejarla conmigo. Y créame, no estaba bromeando. Cavó una tumba para ella, ¿entiende? La cavó y me la mostró. Incluso puso allí su peluche favorito. Svetlana se detuvo, abrazándose a sí misma, tratando de protegerse del frío y de los recuerdos. Quería recuperar a mi hija, pero Dmitri me ganó la partida. Se apresuró a contarle al mundo lo buen padre que era. Y yo sueño con abrazarla hasta el día de hoy, confesó la mujer, mientras las lágrimas aparecían en sus ojos. Pero ¿quién me va a creer ahora? Parece que el mundo ha perdido la razón. Todos adoran a Dmitri, sin entender qué tipo de persona es en realidad. Svetlana suspiró profundamente. Después de aquella entrevista, volví a la policía. Pero Dmitri ya había contado tantas mentiras. Les dijo que yo era alcohólica y que había salvado a nuestra hija de mi mala influencia. Afirmó que solo quería quedarme con el dinero que habían donado para su tratamiento. El rostro de Svetlana se tornó cada vez más sombrío. Le creyeron, porque él es una celebridad local. Todavía me despierto en medio de la noche, empapada en sudor frío, preocupada por mi hija. Entiendo que no le hará daño, no ahora, cuando todo el mundo conoce a Nastia, pero aún así tengo miedo.
Ilya escuchaba el miedo en su voz. Ella temía por sí misma y por su hija. Estaba confundida, sin saber cómo escapar de la trampa que le había tendido su exmarido. Medvedev colocó su chaqueta sobre sus frágiles hombros. «Sabe, intentaré ayudarla», dijo con determinación. «Le creo». Svetlana levantó la cabeza y lo miró con gratitud. El hombre entendió que no podría defraudar su confianza. Realmente creía en ella, no en su marido. Fue entonces cuando Ilya se puso manos a la obra. Extendió su periodo de vacaciones y se dedicó a lo que mejor sabía hacer, investigar. El primer esqueleto que salió del armario de Dmitri Gluskov fue la operación de Nastia. No, la niña realmente estaba enferma. Ella, en verdad, necesitaba tratamiento serio. Sin embargo, la operación había sido pagada por el Estado. Entonces, ¿a dónde fueron los fondos que la gente había transferido a la cuenta del padre desconsolado? Por supuesto, al bolsillo de Dmitri. Sus bolsillos parecían no tener fondo, ya que, tras probar el sabor del dinero ajeno, decidió no detenerse. Se dio cuenta de que la compasión humana era una mina de oro. Así nació la Fundación Benéfica. Al darse cuenta de que había algo turbio, el periodista encontró a una persona que, actuando como señuelo, solicitó ayuda a la Fundación de Gluskov. Pero, como a todos antes, se la negaron, alegando que los estatutos de la fundación no lo permitían. Explicaban que la Fundación Nastia estaba creada para apoyar a niños con una dolencia específica y, por lo tanto, no podía ayudar a otros pacientes. Además, en los estatutos se mencionaban muchos otros detalles. En resumen, a lo largo de su historia, la fundación había ayudado solo a una persona, a la misma Nastia y su rehabilitación. Sin embargo, los fondos seguían fluyendo sin cesar. Es más, la fundación solicitaba medicamentos que siempre les eran entregados. Fue así como Ilya comprendió que la Fundación Benéfica era una farsa, una tapadera. En realidad, Dmitri y sus cómplices, médicos de una clínica privada, obtenían medicamentos caros de forma gratuita y luego los vendían a gente adinerada por sumas astronómicas. A las personas de clase media o baja también les ofrecían comprar los medicamentos, pero con un pequeño descuento, que no significaba mucho en comparación. La organización no tenía informes públicos, por lo que Ilya tuvo que esforzarse y cavar más profundo para descubrir la verdad. Durante más de un mes, Ilya reunió cuidadosamente pruebas de la culpabilidad de Dmitri y de todos los involucrados. Rastreó cada ingreso de fondos, descubrió cómo Gluskov había adquirido un apartamento nuevo y un coche de lujo. Lo descubrió todo. Pero Medvedev no fue inmediatamente a la policía. Con la pila de pruebas, fue a ver a Dmitri. Sus ojos empezaron a moverse nerviosos, como si ya sintiera el fin de su carrera. Parecía que no se equivocaba. El periodista le soltó toda la información, amenazándolo con la cárcel. Dmitri palideció visiblemente y comenzó a temblar. ¿Qué quieres?, preguntó. No fuiste directamente a la comisaría, no me entregaste. El hombre sonrió. Tienes razón. Seré breve, dijo Medvedev, arrojando el dossier de pruebas sobre la mesa de Dmitri. Quiero que me pagues por mi silencio. Quiero una parte. La cara de Gluskov pasó de la confusión a un gran alivio. Recuperó el ánimo y, con una sonrisa, dijo: Pues haberlo dicho antes. Casi me matas del susto. Se rió Dmitri, dándole unas palmaditas en el hombro al periodista. Siéntate, bebamos y discutamos. Necesitamos periodistas en nuestro equipo. Medvedev se humedeció los labios, mirando codiciosamente a Dmitri. De acuerdo. Pero cuéntame todo en detalle. ¿Qué tan sólida y segura es su operación? No quiero pasar el resto de mis días en prisión. Entonces, Dmitri, tras beberse un par de vasos de whisky, confesó todo a Medvedev. Estaba tan cegado por su sensación de impunidad, tan convencido de que Ilya era igual que él,
un hombre codicioso y corrupto, que no se dio cuenta de que Medvedev apenas había tocado su copa. Al día siguiente, en el canal de televisión donde trabajaba Medvedev, se emitió un reportaje que dejó a todos boquiabiertos. En el video, Dmitri, grabado con una cámara oculta, describía en detalle sus actividades ilícitas, jactándose de haber engañado a todo el mundo. Desmantelaron la operación y todos los culpables, incluido Dmitri, el ídolo del público, fueron encarcelados. Intentó justificarse, incluso concedió entrevistas desde la cárcel. Me tendieron una trampa y me engañaron, afirmaba Gluskov, mirándolos con ojos sinceros. Yo también fui una víctima. Confié en la gente equivocada. Pero ya nadie le creía. Sin embargo, lo más triste de esta historia no fue el fraude. La historia de la pequeña Nastia fue lo que realmente conmocionó a la gente. Resultó que la niña se había curado hacía mucho tiempo. Todos los síntomas y recaídas que el ángel de padre le atribuía a su hija no eran más que invenciones. No, el exmédico había estudiado su enfermedad y elegido los medicamentos adecuados, pero estos no mejoraban su salud, sino que la destruían. El hombre le inyectaba a la niña sustancias y luego la llevaba, pálida y agotada, a otra entrevista. Lo más aterrador fue que Dmitri no veía nada reprochable en sus acciones. Creía que todo lo hacía por el bienestar de su hija y su propia comodidad. El mundo es maravilloso cuando todos te tienen lástima, Nastia, le decía a su hija mientras le ofrecía otra dosis de pastillas para el desayuno. Entonces se abren todas las puertas ante ti. Afortunadamente, el juego de ser el buen padre no duró mucho tiempo. Dmitri no alcanzó a deteriorar la salud de Nastia hasta un punto crítico, por lo que los médicos pudieron cuidar de la niña. Sin embargo, otra historia era la relación con su madre. Nastia temía a su madre. Su padre le había contado muchas cosas aterradoras sobre ella, asustando a la niña con Svetlana como se asusta a los niños desobedientes con el hombre del saco. A Svetlana le tocó reconstruir la relación con su hija, pero lo logró. Especialmente porque no estaba sola. A su lado estaba Ilya, el hombre que había creído en Svetlana y cumplido su promesa. Más tarde, años después, le hizo otro juramento, esta vez en el altar. Le prometió amarla para siempre y proteger a su hija. Y esa promesa también la cumplió.